La plidina es un anticancerígeno que se ha utilizado para tratar distintos tipos de cánceres, entre ellos está aprobado para el uso de mieloma múltiple, pero también tiene una potencial aplicación para el tratamiento de enfermedades infecciosas como la que causa el nuevo coronavirus. La plidina tiene un mecanismo de acción muy especial, ya que es un antiviral que no está actuando directamente sobre el virus, sino está actuando sobre factores celulares. En un primer momento existían datos preliminares que apuntaban que la plidina podía tener un papel antiviral frente a otros coronavirus. Estos son resultados que se habían obtenido en el laboratorio de Isabel Solá y en Juanes. Y la verdad es que esos datos nos animaron a probar la plidina también para el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que en estos momentos es el que está causando esta pandemia. Y nuestra sorpresa fue que de entre todos los fármacos que hemos probado, hemos testado casi más de 70 fármacos, durante este estudio la plidina resultó ser el fármaco más potente con mayor actividad en células de laboratorio in vitro. En el laboratorio, cuando hacíamos ensayos en las células, la plidina tenía mucha más potencia que el Remdesivir, que es el fármaco que actualmente se está utilizando en la clínica. Estos datos, cuando se lo comunicamos a la empresa farmacéutica que tiene este medicamento, les animó a iniciar un ensayo clínico de fase 2 para intentar ver la seguridad que podría tener este fármaco en pacientes infectados por coronavirus. Hasta el momento hemos ido completando todas las fases necesarias, pasando desde el análisis en células en el laboratorio, también a resultados en modelos animales, como se acaban de publicar por el laboratorio del Mount Sinai, dirigido por Adolfo García Sastre. Y ahora, después de haber comprobado la seguridad en fase 2, el siguiente paso es hacer un estudio de fase 3 donde se pueda comprobar realmente la eficacia del fármaco para controlar la carga viral, es decir, la cantidad de virus que tienen los pacientes infectados, y para evitar que estos pacientes infectados lleguen a la situación crítica que algunos de ellos lamentablemente sufren cuando se infectan y que puede desembocar en la muerte.